Hola a todos, ¿alguna vez has querido tener un solo nombre en Facebook para destacar entre tus amigos y seguidores? Pues estás de suerte. Hoy te traigo un tutorial exclusivo y actualizado para el 2023 que te enseñará paso a paso a cómo lograr de manera fácil y rápida poner un solo nombre en nuestra cuenta de Facebook. Además, te compartiré algunos trucos y consejos para que puedas personalizar tu perfil de Facebook como nunca antes. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros futuros videos. Así que vamos con el tutorial. De acuerdo, amigos, el primer paso que vamos a hacer es irnos, por supuesto, a nuestra cuenta de Facebook y vamos a irnos directamente a nuestro perfil de Facebook. Una vez estemos en nuestro perfil, vamos a irnos aquí a los tres puntos o las tres rayitas de la parte superior y buscamos la configuración de privacidad. Allí en configuración de privacidad entramos a configuración. Una vez estemos aquí en configuración, nos vamos donde dice información personal y de la cuenta, y allí donde dice nombre vamos a ingresar. Como ustedes pueden notar, aquí tenemos nuestro nombre y apellido. Lo que vamos a hacer en este paso es muy fácil. Simplemente vamos a eliminar acá parte donde dice apellido y el nombre. Ustedes van a elegir el nombre que quieran que aparezca, por supuesto. Una vez ustedes hayan eliminado el apellido, vamos a dejarle 2 espacios donde está el apellido y pues obviamente le dejamos el nombre que ustedes quieran. Lo que haremos a continuación será salirnos de la aplicación y en la descripción de este video les dejo el enlace de la VPN que vamos a utilizar para poder realizar el cambio de nombre. Así que entran aquí en la descripción de este video o en el primer comentario fijado y directamente vamos a poder acceder a la aplicación. Una vez hayamos ingresado a la aplicación, nos aparecerá la siguiente interfaz. Lo que haremos a continuación es cambiar el lugar donde vamos a conectarnos. Vamos a irnos aquí a la parte inferior y dentro de estos servidores vamos a buscar el que dice Indonesia, Yakarta. Vamos a elegir cualquiera de estas tres opciones que están free, que están gratis. Así que vamos a conectarnos. De igual manera, aquí tenemos más opciones para que ustedes hagan la respectiva prueba. Yo voy a conectarme por este momento en Indonesia, Yakarta 5. Una vez hayamos elegido este servidor, vamos a darle aquí en conectar. Si nos solicita la conexión, vamos a darle en aceptar y listo. De esta manera ya estaremos conectados con la VPN Indonesia. Lo que haremos es regresar nuevamente al apartado donde cambiamos el nombre, conservando las configuraciones que habíamos realizado. Si por alguna razón entras a este apartado y se ha puesto nuevamente el apellido, simplemente ustedes seleccionan y hacen la eliminación nuevamente del apellido y a continuación daremos 2 espacios, 1, 2 y listo. De esta manera ya debemos pues realizar la respectiva revisión de cambios. Así que vamos aquí en revisar cambios y aquí nos dice que en los próximos 60 días no vamos a poder cambiar el nombre, así que vamos a poner la contraseña de nuestro Facebook. Una vez pongamos nuestra contraseña, damos en guardar cambios y como ustedes pueden ver, amigos, ya hemos cambiado el nombre sin ningún inconveniente. Así que vamos a realizar la inspección a ver cómo ha quedado nuestro nombre. Y listo, amigos, efectivamente ya ha quedado nuestro nombre con un solo nombre. No tenemos apellidos, no tenemos ninguna otra conexión de nombres para que pues podamos disfrutar de este diseño así tal cual, con un solo nombre, que realmente nuestras cuentas se van a ver mucho más elegantes, mucho más cool. El último paso para terminar, ya podemos desconectar esta VPN para hacer el uso habitual de nuestro Facebook. Y es así de fácil y sencillo que podemos ponerle un solo nombre a nuestra cuenta de Facebook. Les recuerdo que el enlace de descarga de la aplicación la van a encontrar justo aquí en la descripción de este video.